Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y seguimos trayendo partidas de este torneo de candidatos que se reanudó en el día de ayer, ronda octava, hoy ronda novena. Todas las partidas que voy trayendo las tenéis aquí arriba en una reseña y en esta ocasión traemos una partida, todas son importantes, pero esta aún más si cabe, entre Dinh Liren con piezas blancas y Maxime Vachier-Lagrave. Al final de la partida, antes de que termine el vídeo, veremos la clasificación final de cómo está tras la novena ronda. Y Maxime Vachier-Lagrave, que sin duda no atraviesa un gran momento de juego, ya que ayer perdió finalmente con Caruana en una partida épica, que tenéis también aquí en una reseña. Pero de todas formas, en el primer bloque, es decir, en las 7 primeras rondas que se jugaron en marzo del 2020, al ir líder junto con Nepomniachtchi, pues todavía le permite estar en la parte alta de la clasificación. Y Dinh Liren, que bueno, pues no está con un buen momento de forma, pero vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida, como siempre, muy interesante. Por lo tanto, Dinh Liren con piezas blancas sale con D4, que tenemos en el tablero, caballo F6, C4, G6 y tras H4, entrando ya en líneas secundarias, después de 3 movimientos, estamos en una especie india de rey. Esta continúa con alfil G7, caballo C3 por parte de Dinh Liren, a lo que Maxime Vachier-Lagrave responde con C5, rompiendo en el centro. D5, avanzando el peón y ganando un poquito más de espacio en el centro del tablero. D6, también alguna posibilidad aquí podría ser moviendo el peón de la columna E, no obstante D6, y tras E4, reforzando el centro de peones, se juega este E6. Una vez jugado este movimiento y tras solo 6 movimientos, entramos en una nueva partida. No hay partidas en las bases de datos en cuanto a grandes maestros y torneos internacionales se refiere. Por lo tanto, esta continúa con alfil E2, jugadas de desarrollo, primeros cambios, E por D5, E por D5 y tras caballo B D7 la partida continúa con caballo F3. Aquí quizás para las blancas, ya que se había jugado previamente este H4, pues también tiene lógica jugar en este momento un H5. No obstante, Dinh Liren prefiere jugar de desarrollo con este caballo F3 y aquí las negras podrían haber respondido con un enroque en corto, quizás un alfil F4, jugadas de desarrollo, pero aquí Maxime, debido a la locura que empieza a ver en el tablero, juega este caballo G4 directamente. La partida ahora sí continúa con este H5, dama E7 por parte de Maxime, de alguna manera clavando al alfil de E2, y tras alfil G5 atacando a la dama, se juega este alfil por C3 con jaque. Aquí quizás podríamos haber pensado por qué no jugar un F6 tocando al alfil, pero la contestación de las blancas podría ser este H6 y tras las capturas de los alfiles de casillas negras, las blancas están atacando la torre de H8 y además coronando con dama. Por lo tanto, la dama negra no debe capturar en G7, ya que está cuidando de este peón de G5, atacado a su vez por el caballo de F3. Por lo tanto, un movimiento más lógico podría ser torre G8. No obstante, tras quitarse de H8, deja de defender el peón de H7. Primero las blancas pueden jugar este dama de 2 metiendo doble presión sobre el punto de G5, solo defendido con la dama, y tras un H6 para defender un poquito todo en la posición, este peón está ahora defendido por el caballo de G4, pues la línea podría continuar con este enroque en largo. Aunque es verdad que permite a las negras jugar este caballo por F2 con doble ataque a las torres, la idea de las blancas tras traer una de las torres a la columna E es que enseguida se puede abrir la columna y las negras pueden estar en problemas. Por lo tanto, aquí las blancas podrían perder calidad y tras capturar con el alfil hay ataque sobre la dama y el rey, y la línea podría continuar con este caballo E5, caballo por, peón por y D6 atacando a la dama, y aquí ya están bastante mejor las blancas. Por lo tanto, este F6 no es del todo recomendable por la línea que acabamos de ver, y tras jugarse alfil por C3 jaque, B por C3 doblando y estopeando además la estructura en el flanco de dama por parte de Maxime Vachier-Lagrave, ahora sí este F6 tiene su idea
ya que, un momentito, a ver si apago el que está sonando, a ver, un momentito, perdón. Bueno, esperemos que nos permita el motor que no se caliente demasiado el ordenador, y tras este F6 ya no existe este H6, lógicamente no existe el alfil de G7 que se ha cambiado en C3, por lo tanto aquí Dean Liren juega alfil de 2, vuelve con el alfil G5 ganando un poquito más de espacio en el flanco de rey, y tras estos movimientos Dean Liren aprovecha para enrocarse en corto y caballo G5. Se juega caballo D4 entregando una pieza, y vamos a ver aquí cuál es la idea, ya que el tema es que si las negras capturan el caballo, se recaptura con el peón, se está atacando al caballo de E5 y rápidamente se abriría la columna nuevamente, ya que dama y rey todavía están en la columna E. Por lo tanto, puede ser un poco dudoso capturar o no, pero Maxime Vassier-Lagrave le gusta el riesgo, acepta el challenge que le ofrece Dean Liren, captura, y tras esta captura en D4, C por D4 atacando al caballo, y aquí Maxime decide entregar nuevamente la pieza con un enroque en corto. Vamos a ver un momentito rápidamente qué pasaría si este caballo se retira del ataque del peón, se abre la columna E prácticamente, y aquí podría venir un alfil D3 y tras enroque en corto torre E1, y las blancas pues ya tienen dominio sobre esta columna. Esta dama se tendría que retirar, y también los alfiles de alguna manera pues pueden tener bastante actividad. Por lo tanto, hay muy ligera ventaja para las blancas. No es que tampoco estén ganando la partida, pero decide Maxime entregar o devolver la pieza a Dean Liren, y tras enroque en corto D por E5, F por E5 abriéndose la columna F para las negras, y aquí se juega alfil E3. Alfil E3, no D3. Por lo tanto, tras este movimiento, la partida continúa con B6. También Maxime abre la diagonal, quizás para sacar a este alfil, quizás por la gran diagonal. Ya veremos a continuación qué va pasando. Y este B6 también es importante porque refuerza esta casilla de C5 para un posible salto del caballo. Por lo tanto, mientras tanto, se juega este A4 ganando un poco de espacio en la posición, evitando también o controlando pues algún posible movimiento por parte del peón de B6, que de momento lógicamente no se va a mover. Se juega este caballo C5 y tras A5 atacando al peón de B6, la partida continúa con torre B8. Primero se quita la torre de esta casilla de A8, que además está sin defender en caso de que hubiese cambios. No se podría capturar, ya que si no caería la torre en A8, torre B8, torre A3, por dos motivos. Por un lado, a corto plazo no, pero a medio o largo plazo esta torre podría entrar al ataque en el flanco de rey, sumándose por la tercera fila, y también en un futuro próximo pues puede haber doblaje de torres cuando se abra la columna A. Por lo tanto, de momento se juega este H6, se refuerza la casilla de G5, dama D2 por parte de Dean Liren y alfil F5. Siguen con las jugadas de desarrollo, cambios en B6, A por B6, A por B6, torre F, A1, teniendo presencia y control sobre la columna A por parte de Dean Liren, y Maxime Vassier-Lagrave a esto responde con torre B7, ya que además una de las torres, la torre de A3, podría estar tocando en A7 e intentar adueñarse de la columna de la séptima fila. Por lo tanto, torre B7 para protegerlo, dama D1, y la partida continúa con rey G7, torre 1, A2, y tras caballo E4, aquí Dean Liren decide jugar este alfil D3. Este caballo queda clavado, además el caballo no tiene ningún salto en el que amenace nada, ni siquiera en esta casilla, ya que la torre pues lógicamente la capturaría. Por lo tanto, de momento queda así la posición. La partida continúa con este dama F7. Ahora vemos la idea de este movimiento,
y quizás aquí podríamos pensar en retirar el caballo. Vamos a hacerlo un momentito, lo retiramos a C5 para ver cómo puede continuar la línea. La línea podría continuar con este alfil por F5 y tras torre por F5 pues jugarse un dama B1. Como vemos aquí junto con la torre en B2 pues ya habría un doble ataque en el punto de B6 y también esta dama está tocando la torre de F5. Además la torre se tiene que retirar y tiene que hacerlo F6 para controlar esta casilla y evitar que la dama pues se pueda activar en G6 dando un jaque y poniendo en problemas a las negras. Por lo tanto, después de estos movimientos, la torre en F6, torre B2 tocando este punto de B6 y tras dama C7 la línea podría continuar con este torre A8. Como vemos, las blancas cuentan con mayor actividad y cierta ventaja en la posición. Por lo tanto, tras este alfil D3 decide no mover de momento al menos el caballo Maxime Vachier-Lagrave y juega este dama F7. La partida continúa con torre B2 para atacar el punto de B6 hasta en 2 ocasiones y ahora sí se juega este caballo C5. Podríamos pensar en esta posición jugar un alfil H7 quizás como mejor jugada para las negras, muy difícil para encontrar este movimiento, y la línea podría continuar con un torre A6 metiendo doble presión sobre este punto de B6 y tras caballo C5 además se está atacando a la torre de A6, pues aquí se podría jugar un alfil por C5, D por C5 y tras estos cambios también podrían venir los cambios de los alfiles de casillas blancas. Posteriormente se jugaría un dama E2 y tras estos movimientos pues las blancas cuentan con mayor control de la posición. Hay doble ataque, de ahí que este dama E2 ahora esté defendiendo el punto de C2 por este doble ataque por parte de las negras. Esta torre de la columna B se puede concentrar en capturar el punto de B6 y también la dama está controlando la casilla de H5 y también en algún momento puede haber este empuje del peón pasado en la columna D. Por lo tanto, las blancas mejoran esta línea. Volviendo a la partida, se juega este caballo C5 directamente y aquí tras este movimiento se juega alfil por F5 primero. Hay dos opciones, capturar en F5 o capturar en C5. Lo que se juega en la partida, Dinh-Liren hace primero este F5 y vamos a ver cuál es la diferencia en capturar primero el alfil o el caballo en C5. De momento, si capturas en C5, no es lo que se juega en la partida, aquí las negras pueden capturar con el peón DB abriéndose tranquilamente esta columna, ya que si torre por B7, dama por B7 y si se cambian los alfiles, pues en esta línea las negras están con igualdad y la partida tendría que jugarse. Pero aquí, tras no capturar en C5, cuando captura en F5, como pasa en la partida, esta dama ya no protege más a esta torre de B7, ya que está obligada a recuperar la pieza perdida, y tras esa captura, ahora sí, alfil por C5, ya no funciona este peón de B por C5, sino tiene que ser D por C5, ya que la torre está colgando, y tras estos movimientos puede venir este dama E2, y están mejor en la posición las blancas. Por lo tanto, la partida continúa por parte de Maxime Vachier-Lagrave. Un momentito. Tras estos movimientos y hacer, o aquí os quería comentar también antes de este dama E2 por parte de Dinh-Liren, que aquí Dinh-Liren o las blancas podían tener una opción muy interesante, que era este torre F3 que os comentaba antes, cuando la torre había venido a A3, ¿no? Aquí se está atacando a la dama negra, esta se tiene que retirar y vamos a ver qué pasaría en esta línea si viene a E4. Ya de momento se cambiarían torres en F8 y tras jugarse un dama A4, las negras estarían ya en algún problema, ya que aquí se podría dar un jaque ganando la torre y en caso se puede retirar la torre o bien también retirar el rey. No obstante, aquí las blancas tienen este dama
A6 atacando nuevamente a la torre. Esta no se puede retirar a B8 ya que vendría el jaque, lo mismo pero a la inversa, y posteriormente se ganaría la pieza y con ello la partida. Por lo tanto, en esta posición la torre también se tendría que retirar antes o después, y finalmente las blancas ya de momento ganarían un peón. También este peón pues está atacado y están en la posición mucho mejor. Por lo tanto, volviendo a la partida, era comentar rápidamente este torre F3, se juega este dama E2, no obstante, y vamos a ver cómo continúa la misma. Con E4 por parte de Maxim, también buscando sus opciones, empujando el peón de E4, y aquí, como vemos, ya no existe este torre F3, ya que esta casilla está controlada por parte del peón en E4. Por lo tanto, se juega torre 3, ataque doble sobre este peón, y tras torre 8, defendiéndolo dos veces, se juega torre B5. Como vemos, Dinh Liren está paralizando todos los peones negros prácticamente. No es que no tengan movimientos las negras, pero bueno, de alguna manera puede tener complicaciones en la posición. Y aquí de momento Maxim Vachier-Lagrave juega este dama E5, posteriormente para llevar la dama a D4, y mientras tanto Dinh Liren juega este G3. La idea también es activar y poner más en seguridad al rey en G2 y evitar temas en la primera fila. Dama D4, y tras estos movimientos se juega torre B1. Dinh Liren vuelve con la torre a B1 y tras ese movimiento se juega torre F7. Aquí podríamos pensar las negras, ¿por qué no jugar este B5? Pero tras estos cambios todos en B5, las blancas están con dos peones pasados, aunque es verdad que solamente con uno tras esta captura, y no obstante las blancas están mejor. Por lo tanto, este B5 no es una opción. Se juega este torre F7, torre D1 atacando a la dama, esta vuelve a F6, y tras D6 por parte de Dinh Liren empujando el peón, es verdad que puede ser algo prematuro, ya que a lo mejor solo este peón está soportado por esta torre de D1 y quizás podría haber buscado una mejor, por decirlo así, pues mejor posición de sus piezas para iniciar este movimiento con el peón pasado de la columna D. No obstante, se hace ese movimiento, torre 6 atacándolo dos veces, D7, y tras torre D6 pues se va a perder el peón. No obstante, también se recupera o se captura este D4, torre por D6 sigue la partida, dama por D6 y tras torre por E4, torre por D7, y en esta posición alcanzamos los 40 movimientos, por lo tanto cuentan con 50 minutos de más. Rey G2, como comentábamos antes, este G3, y tras dama C6 Maxim clava la torre de Dinh Liren. La partida continúa quitándose de la clavada con rey H2, dama F6, y tras rey H3, dama F5 jaque, G4 atacando la dama vuelve a F6, y tras jugarse un torre E5 por parte de Dinh Liren, se juega este dama D6 en la partida. Posteriormente viene un rey G2 en dama C6 con jaque, F3, y como vemos las blancas o Dinh Liren ha puesto una defensa que suele funcionar muy bien conjuntamente con esta disposición de peones y el rey en H3, ya que las negras necesitan, cuando llegan a la primera o segunda fila, normalmente de dos movimientos para realizar el jaque. Lo veremos a continuación. De momento se juega en la posición este dama D6, quizás con la idea de cambiar damas tras traer la dama a D2. Dinh Liren lo evita, lleva su dama a E4 y de alguna manera prepara una trampa para Maxim Vachier-Lagrave. El siguiente movimiento de Maxim Vachier-Lagrave es torre A7, por lo tanto no cae, y aquí podríamos pensar en este dama D2 jaque, rey H3, y es aquí donde comentamos que las negras necesitan al menos de dos movimientos para dar un jaque al rey. Por lo tanto, aquí ya estarían prácticamente perdidas. Si las negras en esta hipotética línea traen la dama a D6 para defender este punto, primero torre E6, dama F8 para venir a la defensa, pero ya es algo tarde. Dama G6 con jaque, y tras rey H8, torre E8, y las blancas están ganando la dama, por lo tanto, por la torre, por lo tanto ganando la partida. Ocurre este torre
A7 y tras ese movimiento rey H3, torre F7, también buscando algún tema y algún ataque sobre el punto de F3 y se mueve esta dama, y tras torre E8 la partida continúa con dama F6. Ahora es verdad que hay un doble ataque por parte de las dos piezas en este punto. Rey G2 para defenderlo, dama B2 con jaque, rey H3 y ahora venimos a algunas jugadas de repetición. Dama F6, el rey vuelve a G2, dama B2 jaque, a punto de hacer las 3 repeticiones. Maxime Vachier-Lagrave, y luego veremos cómo está la clasificación. Pues muy contento si termina con tablas esta partida, al menos con medio puntito. Por lo tanto, aquí Dinh Liren lo evita jugando rey G3. Vuelven a repetirse varios movimientos: dama F6, rey G2, dama B2 jaque, rey G3 y dama F6. Dama D3 para cambiar pues la secuencia de movimientos. Dama F4 con jaque, el rey se tiene que mantener siempre defendiendo este punto de F3. Y tras estos movimientos, dama F6, nuevamente rey G3, dama F4 con jaque, rey G2, a punto de hacer 3 movimientos, dama F6 y dama E2. Como vemos, y lógicamente se están jugando mucho en cada partida, por lo tanto, pues estas repeticiones, al menos en esta partida, pues las estamos viendo demasiado, ¿no? Por lo tanto, tras estos movimientos se juega en la posición torre D7 y aquí dama E4. Como vemos, en caso de jugarse en esta línea un torre 6, por ejemplo, pues la posición se simplificaría y beneficiaría a Maxime, que está buscando las tablas. Tras este torre 6, que no ocurre en la partida, puede venir un torre D2 y tras torre por F6 se captura en E2 la dama con jaque, rey F1, la torre se retira a por el peón de C4 y tras esta posición, aunque es verdad que las negras tienen un peón pasado, colocando esta torre en esta casilla detrás del peón y también teniendo control sobre este punto de H6, el rey también está cortado, por lo tanto son tablas. Dinh Liren intenta nuevas cosas, de momento juega este dama E4 y tras torre D2 con jaque, rey H3 nuevamente. Y aquí Maxime Vachier-Lagrave juega este dama D6, también buscando sus opciones. Hay temas de mate en H2, por lo tanto torre 5 para bloquearlo, rey F6, doble presión sobre la torre o doble ataque, por lo tanto torre F5 con jaque, rey G7, torre 5, el rey vuelve a F6 y nuevamente pues se repiten los movimientos, solo 2 veces. Dama B7 con jaque y ahora vamos a ver varios jaques tanto en A8, A1 y también Dinh Liren pues buscando el error de su rival, ¿no? Tras estos movimientos se juega rey H8, dama 8 con jaque, el rey se retira, un nuevo jaque en A7, rey A8, la dama viene a 1 a dar un nuevo jaque y rey G8. Aquí si por ejemplo las negras juegan este rey H7, las blancas han ganado la partida. El rey no puede venir nunca a esta casilla que está cubierta por el peón y si rey, da igual, G8, perdón, atacando a la torre, pues dama G7 mate. Por lo tanto, no se hace este movimiento en H7, sino rey G8 y la partida continúa con nuevos jaques en A8, rey G7, la dama vuelve a 1 y tras estos jaques nuevamente esta torre bloquea el posible mate de H2 ya que no va a dar ningún jaque más. La partida continúa con este dama F8, nuevamente buscando el punto de F3, dama E3 para defenderlo. Y tras torre F2 hay doble presión en esta situación. Quizás si las negras juegan aquí este dama F4 buscando el mate, pues se están equivocando, porque permite a las blancas jugar este dama 8 con jaque, rey G7, dama B7 jaque. Aquí hay varias líneas, pero todas llevan al mate o bien a la pérdida de material o la dama por parte de las negras y perderían la partida. Rey F8 permite este dama E7 con jaque. Y si el rey se retira a G8, pues puede venir un nuevo jaque. Se puede defender con la dama en F8, se da un nuevo jaque en G6 y tras retirarse el rey a H8, pues las negras tienen que entregar la dama y en caso de que en este jaque último por parte de la dama blanca en G6, pues se cubra con la dama, hay mate en E8 por parte de la torre. Por lo tanto, un fallito
por parte de los dos jugadores, pues lógicamente se pierde la partida. Torre F2, interesante con doble presión sobre esta casilla, y tras rey G3 para defenderlo y atacar a la torre, se juega dama F4 jaque. Aquí se capturan las torres en F2 y en E5 y llegamos a un final de damas que quizás es el de los más difíciles, ¿no? Pues mucho más que con torres, ya que cuentan con más movimientos, y vamos a ver lo que pasa a continuación. De momento, dama 8 jaque, rey F7 y dama B7 jaque. Quizás aquí se podría haber jugado un dama D5 para simplificar la posición jaque y así eliminar las damas. Y tras estas capturas, aquí quién vas a decir, o quién se puede decir quién va a ganar la partida. Hay dos peones pasados por parte de las negras, las blancas tienen uno, aunque el rey pues puede controlarlo, pero el tema es que tras jugarse un B5 por parte de las negras, por ejemplo, podría venir un F4, y aquí está el tema de la partida, o en esta línea, vaya. En caso de capturar, pierden las negras siguiendo esta línea. Si G por F4 permite a las blancas continuar con G5, H por G5, ya hay dos peones pasados por parte de las blancas y las negras van a intentar llegar con el peón de B. Por lo tanto, tras estos movimientos, los paso un poquito rápido, llegamos a esta posición en el que las blancas sacan dama en D8, y aquí el problema que tienen las negras es que si capturan, pues esta dama va a terminar capturando este peón sin que saquen dama, y si sacan dama las negras, pues lógicamente las blancas pueden sacar dos damas y ganan la partida. No obstante, volviendo a esta línea muy rápidamente, si aquí en esta posición de G por F4, que ya hemos dicho que es ganadora para las blancas, y las negras no capturan, pues entraríamos en esta línea que se juega B4, F por G5 y tras B3, G6 jaque, rey E8, D6, B2, G7, rey F7 para proteger la coronación, y tras jugarse este D7, pues vendría por parte de las negras una dama y las blancas sacarían solamente una dama. Por lo tanto, en esta posición la partida estaría en tablas. Esto no ocurre, y ya que la dama nunca viene aquí a D5, pero también habría tablas, viene a B7 con un nuevo jaque y ya termina la partida. Y tras estos movimientos se juega rey F8, dama C8 con jaque, rey E7 y dama B7 con jaque. Posteriormente se juega rey F8, dama por B6, y aquí Maxim hace un movimiento muy bueno que es dama H2 jaque. Podríamos pensar por qué no hacer este jaque y tras retirarse el rey a G2 ganar este peón, pero con ello han perdido la partida, ya que las blancas tienen este jaque en H6 y tras el rey retirarse a E8, pues aquí ganarían un nuevo peón y están mucho mejor las blancas. Por lo tanto, acierta Maxim jugando este dama H2 jaque, y aquí llega la terminación de la partida finalmente en tablas. Ahora vemos cómo queda la clasificación. Rey E3 hay repetición por movimientos, y tras este rey E2 termina en tablas. Una partida muy interesante que de alguna manera Maxim, aunque no está trayendo el mejor ajedrez en estos últimos tiempos, en los torneos online tampoco, le vale, ya que así queda la clasificación con Nepomniachtchi con 5,5 puntos sobre 9 rondas y varios jugadores con 5 puntos, entre ellos Maxim Vachier-Lagrave, también Fabiano Caruana y Yanis Giri, y en última posición Dil Liren, que el primer bloque del año 2020 pues no lo hizo muy bien y de momento pues ha terminado esta partida con medio punto. Por lo tanto, ya iremos trayendo más partidas. Un saludo y vamos hablando. Chao.